Aquí no me van a dejar mentir. ¿Quién no ha asistido a una funeraria? Ya sea por un amigo, un familiar o un conocido, todos hemos estado en ese lugar. Un espacio con un ambiente sombrío, donde la tristeza parece impregnar el aire, porque nadie va ahí para recibir buenas noticias. Pero además de ser lugares de despedida, las funerarias también guardan historias escalofriantes. Imaginen las horas de la madrugada, el silencio absoluto, los largos pasillos vacíos. Dicen que, cuando el reloj marca ciertas horas, esas funerarias cobran vida de una forma que nadie puede explicar. Sombras que parecen moverse solas, puertas que se abren sin razón, murmullos que no tienen dueño y presencias que no deberían estar allí. Algunos empleados y visitantes aseguran que no es raro escuchar cosas extrañas cuando la noche cae. Quizás sean los espíritus de aquellos que aún no están listos para marcharse, o tal vez, algo mucho peor. Hoy te voy a contar 7 relatos de terror que sucedieron en funerarias. Prepárate para conocer las experiencias de personas que nunca volverán a ver estos lugares de la misma forma. El hombre en la puerta. Me llamo Lucas Hernández y soy de Lima. Desde hace más de 15 años, trabajo en la funeraria Eterna Paz, una edificación antigua situada en el corazón de la ciudad. Esta funeraria ha sido testigo de innumerables despedidas y ha brindado consuelo a muchas familias en sus momentos más difíciles. Sin embargo, bajo su fachada tranquila, esconde secretos oscuros que nunca habría imaginado cuando comencé a trabajar allí. Todo comenzó una noche fría de invierno. Estaba terminando de preparar la sala para un velorio programado para la mañana siguiente. Eran alrededor de las 11 de la noche cuando noté, a través de la ventana, a un hombre de pie frente a la puerta principal. Estaba inmóvil, mirándome fijamente con una expresión vacía. A pesar de la distancia, pude sentir sus ojos penetrantes clavados en mí. Inicialmente, pensé que era algún familiar del difunto que había llegado temprano o alguien buscando refugio del frío. Decidí salir para ofrecerle ayuda, pero cuando abrí la puerta, no había nadie. La calle estaba desierta y un frío glacial me envolvió. Pensé que quizás el hombre había ido a buscar algún lugar más cálido y no le di más importancia. Sin embargo, esta experiencia se repitió varias veces. Siempre al cerrar la funeraria por la noche, veía al hombre en la puerta principal. Su presencia se volvía cada vez más inquietante, especialmente porque cada vez que intentaba acercarme, desaparecía sin dejar rastro, siempre dejando un frío antinatural en el aire. Empecé a preguntarme quién era y qué quería. Con cada aparición, el miedo y la ansiedad se apoderaban de mí. Una noche, después de una jornada especialmente agotadora, decidí hablar con mis compañeros sobre el hombre misterioso. Pero cuando mencioné mis experiencias, sus reacciones variaron desde la incredulidad hasta la preocupación. Algunos pensaron que estaba bromeando, mientras que otros sugirieron que tal vez estaba demasiado estresado. Solo una persona, la señora Rosa, una empleada veterana de la funeraria, pareció tomarme en serio. La señora Rosa había trabajado en Eterna Paz durante más de 30 años. Era una mujer mayor, siempre dispuesta a ofrecer una palabra amable o un consejo. Al escuchar mi relato, su rostro se ensombreció y me llevó a un lado para hablar en privado. Me contó que, hacía muchos años, había habido un hombre llamado Andrés, que trabajaba como vigilante nocturno en la funeraria. Andrés había sido un hombre solitario y reservado, pero eficiente en su trabajo. Una noche, Andrés desapareció sin dejar rastro. La policía investigó, pero nunca encontraron ninguna pista sobre su paradero. La funeraria, queriendo evitar el escándalo, mantuvo el asunto en silencio y pronto contrató a alguien más. Sin embargo, poco después de la desaparición de Andrés, comenzaron a surgir rumores entre los empleados sobre la aparición de una figura misteriosa en la puerta principal, una figura que coincidía con la descripción del hombre que yo había estado viendo. A partir de esa conversación, comencé a investigar más sobre la historia de Andrés y su desaparición. Consulté antiguos archivos y hablé con empleados veteranos, tratando de juntar las piezas del rompecabezas. Lo que descubrí me dejó helado. Al parecer, Andrés había sido acusado falsamente de un robo en la funeraria.
Se decía que había robado una gran suma de dinero destinada a pagar los gastos de un servicio fúnebre importante. A pesar de que siempre mantuvo su inocencia, la presión y la vergüenza parecieron ser demasiado para él. La noche de su desaparición hubo un incendio en su casa y se sospechaba que había sido un intento desesperado de borrar cualquier rastro. Cada noche, al cerrar la funeraria, la presencia de Andrés se hacía más evidente. Los susurros, las sombras y el frío gélido se volvieron constantes. Mi salud mental empezó a deteriorarse. Dormía poco y mal, y durante el día me sentía observado, incluso cuando estaba rodeado de gente. Un día, decidí quedarme después del cierre para intentar contactar con el espíritu de Andrés. Armado con una grabadora de audio y una vela, me senté en la sala de espera y empecé a hablar en voz alta, esperando que, si Andrés estaba allí, pudiera escucharme. Andrés, si estás aquí, quiero ayudarte. Quiero saber la verdad sobre lo que te sucedió. ¿Por qué te apareces frente a la puerta? ¿Qué es lo que necesitas? Al principio, no pasó nada. El silencio era abrumador y el frío se intensificaba. De repente, la vela se apagó y escuché un susurro, apenas perceptible, que parecía decir, inocente. Repetí la pregunta y, esta vez, la grabadora captó algo. Al reproducir la cinta, escuché claramente la palabra ayuda. La voz era débil, pero inconfundible. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Sabía que tenía que hacer algo más para liberar a Andrés de su tormento. Consulté a un sacerdote local, el padre Gabriel, que tenía experiencia en exorcismos y fenómenos paranormales. Al principio, fue escéptico, pero cuando le mostré la grabación, aceptó ayudarme. Decidimos realizar una misa especial en la funeraria para bendecir el lugar y rezar por el alma de Andrés. El día de la misa, el padre Gabriel llegó acompañado de algunos feligreses. Mientras el sacerdote recitaba las oraciones y rociaba agua bendita por toda la funeraria, un viento frío empezó a soplar dentro del edificio, moviendo las cortinas y apagando las velas. De repente, las luces parpadearon y se escucharon pasos pesados provenientes del pasillo. Todos los presentes se quedaron paralizados de miedo. El padre Gabriel continuó rezando con más fervor y entonces una figura oscura apareció en la entrada de la sala. Era Andrés, con su uniforme de vigilante, mirándonos fijamente. Sus ojos eran pozos oscuros de desesperación. El sacerdote se dirigió a él, pidiendo a Dios que liberara su alma y lo llevara a la paz eterna. La figura de Andrés comenzó a desvanecerse lentamente, y con un último susurro, dijo, gracias. En ese momento, el frío desapareció y la funeraria se sintió más cálida y luminosa. Sabíamos que el espíritu de Andrés había encontrado finalmente la paz. Después de esa noche, las apariciones cesaron y la funeraria volvió a la normalidad. Sin embargo, el recuerdo de Andrés y su tragedia quedó grabado en mi memoria. Decidí hacer algo más para honrar su memoria. Junto con la señora Rosa y otros empleados, organizamos una ceremonia de conmemoración anual para Andrés, recordando su servicio y su injusta muerte. Además, logré convencer a la administración de la funeraria para que reabriera el caso del robo y se investigara adecuadamente. Con la ayuda de un investigador privado, encontramos pruebas que exoneraban a Andrés. El verdadero culpable había sido un antiguo empleado que había aprovechado la desaparición de Andrés para encubrir su propio crimen. La familia de Andrés fue notificada y se les hizo una disculpa formal. Su nombre fue limpiado y, finalmente, se le dio el reconocimiento que merecía. La experiencia me dejó con cicatrices emocionales profundas, pero también me enseñó la importancia de la justicia y el respeto por los muertos. Andrés no había sido solo un vigilante nocturno, había sido un ser humano con sueños y esperanzas, cuya vida fue truncada injustamente. A partir de entonces, me aseguré de tratar cada cuerpo que llegaba a la funeraria con el máximo respeto y dignidad, recordando que detrás de cada uno había una historia, una vida que merecía ser honrada. La funeraria Eterna Paz se convirtió en un lugar no solo de despedida, sino de justicia y redención, donde cada alma podía encontrar su paz eterna. Con el tiempo, los recuerdos de aquellas noches aterradoras se desvanecieron, pero la lección perduró.
Nunca más volví a ver al hombre en la puerta principal, pero siempre recordaré el frío glacial que dejó atrás y la lucha por la verdad y la justicia que me llevó a enfrentar mis miedos y honrar la memoria de Andrés. Y así, la funeraria Eterna Paz siguió su misión, no solo como un lugar de descanso para los muertos, sino como un recordatorio constante de que incluso en la muerte, la verdad y la justicia prevalecen. Reflejos de la muerte. Mi nombre es Arturo, y soy embalsamador. He trabajado en la funeraria familiar durante casi 20 años. Mi padre, y antes de él mi abuelo, se dedicaron a lo mismo, por lo que crecí acostumbrado a la idea de la muerte. Sin embargo, ninguna experiencia ni enseñanza me preparó para lo que me ocurrió hace unos meses. Era una noche de invierno y la funeraria estaba extrañamente tranquila. Habíamos recibido el cuerpo de una joven que había fallecido en un accidente automovilístico. Su nombre era Laura, y por la manera en que su familia la describió, había sido una persona alegre y llena de vida. Su trágica muerte había dejado una profunda tristeza entre sus seres queridos, y mi deber era prepararla para su último adiós. El proceso de embalsamamiento siempre ha sido meticuloso y respetuoso en nuestra familia. Limpiamos el cuerpo, tratamos las heridas y lo preparamos para que los familiares puedan despedirse de su ser querido de la manera más digna posible. Esa noche, comencé mi labor con el profesionalismo habitual, pero algo en el ambiente se sentía diferente, una extraña sensación de opresión que no podía explicar. Mientras trabajaba, el sonido de la lluvia golpeando contra las ventanas de la funeraria creaba una atmósfera casi cinematográfica. El viento aullaba y los árboles afuera crujían bajo su fuerza. Me concentré en mi tarea, tratando de ignorar la inquietante sensación que me invadía. Al limpiar el rostro de Laura, noté una paz en su expresión que contrastaba con la tragedia de su muerte. Era casi como si estuviera dormida. Entonces sucedió. Mientras me inclinaba sobre la mesa de embalsamamiento, algo en el espejo del otro lado de la habitación llamó mi atención. Miré de reojo y vi una figura en el reflejo. Me quedé helado. Allí, en el espejo, estaba la imagen de una mujer vestida de blanco. Era Laura, o al menos, se parecía muchísimo a ella. Mi primer pensamiento fue que mi mente me estaba jugando una mala pasada, tal vez a causa del cansancio. Parpadeé y miré de nuevo, pero la figura seguía allí. Se veía tan real, tan tangible. Su rostro mostraba una expresión de tristeza profunda, y sus ojos, aunque vacíos, parecían buscar algo. Me giré rápidamente para ver si había alguien más en la habitación, pero no había nadie. Solo estábamos Laura y yo. Un escalofrío recorrió mi espalda, y sentí como el sudor frío comenzaba a formarse en mi frente. Intenté calmarme, diciéndome que era solo mi imaginación. Pero cuando volví la vista al espejo, la figura seguía allí, mirándome fijamente. Recogí mis herramientas y traté de concentrarme en mi trabajo, pero cada vez que miraba hacia el espejo, la figura de Laura seguía presente. No importaba cuánto intentara ignorarla, su presencia se sentía cada vez más real y opresiva. Sentía sus ojos fijos en mí, como si quisiera decirme algo, pero no podía entender qué. Finalmente, terminé el proceso de embalsamamiento y preparé a Laura para el velorio. La vestí con el vestido blanco que su familia había traído y la coloqué en el ataúd. La figura en el espejo desapareció, pero la sensación de inquietud persistió. Aquella noche, me costó dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de Laura en el espejo, su mirada triste y penetrante grabada en mi mente. Los días siguientes fueron igual de extraños. La funeraria parecía más fría de lo habitual, y sentía que algo me observaba constantemente. Intenté hablar con mi padre sobre lo que había visto, pero él simplemente me dijo que el cansancio podía jugar malas pasadas. Decidí no mencionarlo más, pero la experiencia me había dejado profundamente perturbado. Una semana después del velorio, la familia de Laura vino a agradecerme por el trabajo realizado. Me contaron historias sobre ella, su vida y sus sueños. Me conmovió ver cuánto la amaban y lo difícil que era para ellos aceptar su pérdida. Sin embargo, mientras hablaban, mencionaron algo que me dejó helado.
La madre de Laura me dijo que su hija había tenido una premonición sobre su muerte días antes del accidente. Había soñado con un hombre que la preparaba para su entierro, un hombre con una chaqueta gris y manos temblorosas. Yo llevaba una chaqueta gris esa noche y mis manos habían temblado visiblemente cuando vi su reflejo en el espejo. No quise asustar a la familia con mis experiencias, así que simplemente asentí y les ofrecí mis condolencias. El tiempo pasó, pero la imagen de Laura en el espejo nunca se borró de mi mente. Seguía trabajando en la funeraria, pero siempre con una sensación de alerta, esperando que algo similar volviera a suceder. Sin embargo, lo peor estaba aún por venir. Una noche, meses después, recibimos el cuerpo de una anciana llamada Doña Carmen. Había vivido una larga vida y su familia estaba en paz con su partida. Comencé el proceso de embalsamamiento como de costumbre, pero esta vez no pude evitar mirar el espejo con frecuencia, temiendo ver otro reflejo inquietante. Para mi alivio, no vi nada inusual en el espejo esa noche. Sin embargo, al terminar de preparar a Doña Carmen, escuché un susurro detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no vi a nadie. Mi corazón latía con fuerza, y sentí como el pánico comenzaba a apoderarse de mí. Decidí que había sido suficiente por esa noche y salí de la sala de embalsamamiento. Los susurros continuaron en las noches siguientes. A veces eran claros, otras veces apenas audibles. No podía entender lo que decían, pero su presencia me atormentaba. Comencé a dudar de mi cordura y a cuestionar mi decisión de continuar con el negocio familiar. Una noche, mientras preparaba el cuerpo de un joven que había muerto en un accidente de motocicleta, los susurros se hicieron más fuertes y más claros. Parecían venir de todas partes, envolviéndome en una cacofonía de voces desesperadas. Sentí como si el peso del mundo cayera sobre mis hombros, y supe que no podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Decidí investigar la historia de la funeraria. Sabía que había sido fundada por mi abuelo, pero nunca había prestado mucha atención a los detalles. Lo que descubrí me dejó sin aliento. Durante la construcción de la funeraria, se habían encontrado varios cuerpos no identificados enterrados en el terreno. En lugar de alertar a las autoridades, mi abuelo había decidido mantenerlo en secreto para no retrasar la apertura del negocio. Esos cuerpos nunca fueron identificados ni sepultados adecuadamente. Se quedaron en el terreno, bajo la funeraria, sin recibir el descanso que merecían. Comprendí que los susurros y las apariciones estaban conectados a estos cuerpos olvidados. Eran almas inquietas, atrapadas entre el mundo de los vivos y los muertos, buscando a alguien que escuchara su historia. Determinado a poner fin a mi tormento y a darles paz, decidí realizar un ritual de despedida para estos cuerpos. Con la ayuda de un sacerdote local, organizamos una ceremonia para honrar y liberar a las almas atrapadas. Fue una noche larga y llena de emociones. Mientras el sacerdote rezaba y bendecía el terreno, sentí una presencia alrededor de nosotros, como si las almas estuvieran observando y esperando. Al final de la ceremonia, los susurros cesaron. La funeraria recuperó su tranquilidad, y la opresión que sentía desapareció. Aunque los recuerdos de Laura y los otros incidentes seguían presentes en mi mente, sentí que había hecho lo correcto. Había dado paz a aquellos que habían sido olvidados y, en cierto modo, había encontrado mi propia paz. Desde entonces, la funeraria ha seguido funcionando sin incidentes paranormales. La experiencia me dejó marcado de por vida y aprendí a respetar aún más el misterio de la muerte y las historias no contadas que pueden permanecer atrapadas entre este mundo y el siguiente. Soy Arturo, embalsamador, y esta es mi historia. Una historia de terror, de redención y de respeto por aquellos que ya no están con nosotros. El susurro de los niños. Me llamo María Torres y soy de Buenos Aires. Trabajo en la funeraria Luz Eterna, un lugar que se ha convertido en mi segundo hogar. Desde hace casi 20 años, he dedicado mi vida a preparar los cuerpos de los fallecidos para su último adiós. La labor es dura y emocionalmente demandante, pero siempre he encontrado consuelo en el hecho de que brindo un último acto de amor y respeto a los difuntos y sus familias.
Sin embargo, hubo un incidente que cambió para siempre mi percepción de este trabajo y me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre la muerte y el más allá. Era una tarde gris de otoño cuando llegó el cuerpo de un niño llamado Martín. Tenía apenas 6 años y había fallecido en un trágico accidente de tráfico. Su familia estaba devastada y, como siempre, sentí una profunda empatía y tristeza por su pérdida. Los niños siempre me afectaban más, quizás porque yo misma tenía una hija de la misma edad. Con cuidado y respeto, comencé a preparar el cuerpo de Martín para su velorio. Mientras trabajaba en silencio en la sala de preparación, algo extraño ocurrió. Escuché una risa infantil, suave y alegre, proveniente del ataúd cerrado. Al principio, pensé que era mi imaginación jugándome una mala pasada. La tristeza y el cansancio pueden hacer que uno escuche y vea cosas que no están allí. Pero la risa continuó, cada vez más clara y nítida. Mi corazón se aceleró y un frío recorrió mi espalda. Decidí abrir el ataúd, aunque sabía que Martín yacía dentro. Cuando levanté la tapa del ataúd, mi asombro fue total. Allí, junto al cuerpo del niño, había una pequeña nota escrita con una caligrafía infantil que decía: «Estoy despierto». Un sudor frío empapó mi frente y sentí que las piernas me fallaban. Revisé el cuerpo de Martín, esperando encontrar alguna explicación lógica, pero no había ninguna. Todo parecía normal, excepto por la nota imposible. Intenté racionalizar lo sucedido. Tal vez algún miembro de la familia había dejado la nota como una especie de broma macabra, aunque eso no tenía sentido en un momento de tanto dolor. O quizás estaba tan agotada que había olvidado que la había visto antes. Decidí no mencionar el incidente a mis compañeros, temiendo que me tomaran por loca. Las risas, sin embargo, no cesaron. A partir de esa noche, cada vez que me quedaba sola en la funeraria, escuchaba risas de niños resonando por los pasillos vacíos. Al principio, eran leves, como un susurro a lo lejos, pero con el tiempo se volvieron más frecuentes y claras. Me sentía observada, como si cientos de ojos invisibles estuvieran pendientes de cada uno de mis movimientos. Unos días después del incidente con Martín, la situación empeoró. Estaba trabajando tarde, asegurándome de que todo estuviera listo para el velorio de la mañana siguiente. La funeraria estaba en silencio, interrumpido solo por el sonido de mis pasos y el zumbido ocasional de los fluorescentes. De repente, escuché una voz infantil que susurraba mi nombre. María. Era un susurro apenas audible, pero suficiente para detenerme en seco. Miré a mi alrededor, esperando encontrar alguna explicación lógica, pero no había nadie. Entonces, sentí un tirón en mi delantal. Miré hacia abajo y, para mi horror, vi a un niño pequeño, pálido y con los ojos hundidos, mirándome fijamente. Grité y retrocedí, pero en un abrir y cerrar de ojos, el niño desapareció. Decidí que era hora de hablar con alguien sobre lo que estaba pasando. Llamé a mi amiga Laura, una compañera de trabajo en la funeraria que también tenía cierta sensibilidad hacia lo paranormal. Nos encontramos en un café cercano y le conté todo lo que había estado experimentando. Laura me escuchó con atención, sin mostrar ningún signo de incredulidad. Me dijo que había oído rumores de que la funeraria Luz Eterna estaba construida sobre un antiguo cementerio infantil que había sido olvidado con el tiempo. Esta información me dejó helada. Si esto era cierto, tal vez los espíritus de los niños no habían encontrado descanso y estaban tratando de comunicarse conmigo. Decidimos investigar más a fondo y nos dirigimos a la biblioteca local para buscar registros antiguos de la zona. Pasamos horas revisando archivos y documentos históricos. Finalmente, encontramos un mapa antiguo que confirmaba la existencia de un cementerio infantil en el lugar donde ahora se encontraba la funeraria. Con esta nueva información, Laura sugirió que realizáramos un ritual de purificación en la funeraria para intentar ayudar a los espíritus de los niños a encontrar la paz. Aunque era escéptica sobre este tipo de cosas, estaba desesperada por detener las perturbadoras experiencias que estaba viviendo. Esa noche, después de cerrar la funeraria, Laura y yo nos reunimos en la sala de preparación con velas, incienso y una mezcla de hierbas que supuestamente tenían propiedades purificadoras.
Laura comenzó a recitar una oración que había encontrado en un libro antiguo, pidiendo a los espíritus de los niños que encontraran la paz y se fueran a la luz. Mientras ella recitaba las palabras, las risas infantiles se intensificaron. El aire se volvió más frío y sentí una presión en el pecho, como si algo invisible estuviera tratando de ahogarme. Las velas parpadearon y se apagaron de repente, dejándonos en completa oscuridad. Entonces, escuché la voz de un niño que decía, "No queremos irnos". El miedo me paralizó, pero Laura continuó con el ritual, su voz temblando ligeramente pero sin perder la determinación. Las risas se convirtieron en llantos y susurros de desesperación. Sentí una mano fría agarrar la mía y, en la penumbra, vi la figura de un niño con la misma apariencia pálida y ojos hundidos. «Ayúdanos», dijo en un tono desgarrador. Finalmente, Laura terminó la oración y un silencio sepulcral cayó sobre la funeraria. Las velas se encendieron de nuevo por sí solas y la presión en mi pecho desapareció. Miré a mi alrededor, esperando ver alguna señal de que los espíritus se habían ido, pero todo parecía normal. Laura me aseguró que habíamos hecho todo lo posible y que los niños encontrarían la paz con el tiempo. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Las risas y los susurros cesaron y la funeraria volvió a su rutina normal. Sin embargo, una parte de mí sabía que esto no había terminado por completo. Una noche, mientras me preparaba para cerrar, escuché nuevamente la voz de un niño, pero esta vez no sonaba desesperada. «Gracias, María», dijo, y luego todo quedó en silencio. Con el tiempo, me fui acostumbrando a la idea de que había ayudado a los espíritus de los niños a encontrar la paz, pero nunca olvidé la experiencia. A menudo me encontraba pensando en Martín y en los otros niños, preguntándome si realmente habían encontrado el descanso eterno. La funeraria Luz Eterna continuó operando sin más incidentes paranormales, pero yo siempre estuve alerta, esperando algún signo de que los espíritus podrían volver. Algunas semanas después, mientras revisaba los archivos antiguos de la funeraria, encontré un viejo diario que pertenecía a uno de los primeros directores del lugar. En él, describía experiencias similares a las mías, con risas infantiles y susurros en la noche. El diario mencionaba que había intentado realizar varios rituales de purificación, pero que los espíritus siempre regresaban, buscando algo que nunca pudieron encontrar. Esa revelación me perturbó profundamente. Tal vez los espíritus de los niños no buscaban simplemente ir a la luz, sino que querían justicia o el reconocimiento de sus historias. Decidí que debía hacer algo más. Con la ayuda de Laura y algunos otros empleados sensibles a lo paranormal, organizamos una ceremonia conmemorativa en honor a los niños enterrados en el antiguo cementerio. Invitamos a miembros de la comunidad y a las familias que habían perdido a sus hijos, creando un espacio para recordar y honrar a aquellos pequeños que nunca tuvieron un descanso adecuado. La ceremonia fue emotiva y sentí una profunda conexión con los espíritus de los niños. Al final de la noche, mientras recogíamos las flores y las velas, sentí una calma inexplicable en el aire. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que habíamos hecho algo correcto, algo que realmente les brindaba paz. Sin embargo, la tranquilidad no duró mucho. Unos meses después, empezaron a llegar cuerpos de niños fallecidos de manera trágica y misteriosa. Cada vez que preparaba el cuerpo de uno de estos niños, sentía la misma presencia inquietante y las risas y susurros volvían a llenar la funeraria. Me di cuenta de que no se trataba solo de los niños del cementerio antiguo, algo más oscuro estaba en juego. Decidí investigar más a fondo, consultando a expertos en lo paranormal y leyendo sobre otros casos similares. Descubrí que a veces, cuando un lugar es escenario de mucha muerte y sufrimiento, se convierte en un punto focal para la actividad espiritual negativa. La funeraria, con su historia de tragedias y secretos, se había convertido en un imán para estas energías. Con esta nueva comprensión, Laura y yo decidimos realizar un ritual de limpieza a gran escala, esta vez con la ayuda de un chamán local conocido por su habilidad para purificar lugares infestados de energías negativas. La preparación fue extensa y rigurosa. Pasamos días limpiando y preparando el lugar, asegurándonos de que todo estuviera listo para el ritual. La noche del ritual, la funeraria estaba envuelta en un silencio inquietante.
El chamán comenzó a recitar cánticos antiguos, quemando hierbas sagradas y rociando agua bendita por todos los rincones del edificio. A medida que avanzaba, las risas y susurros se intensificaron, transformándose en gritos y lamentos desgarradores. Las luces parpadearon y el aire se volvió denso y sofocante. De repente, una fuerza invisible nos golpeó, tirándonos al suelo. Sentí como si 1000 manos frías intentaran arrastrarme hacia las sombras. El chamán continuó con sus cánticos, su voz firme y decidida. Con un último esfuerzo, lanzó una ofrenda de flores y frutas al centro de la sala, y los gritos cesaron abruptamente. Una luz cálida llenó la habitación y sentí una paz abrumadora. Cuando todo terminó, el chamán nos aseguró que habíamos logrado liberar a las almas atrapadas y purificar el lugar. A partir de esa noche, las risas y susurros cesaron por completo. La funeraria Luz Eterna volvió a ser un lugar de paz y consuelo, donde los vivos podían despedirse de los muertos con dignidad y amor. Sin embargo, las experiencias que viví nunca se borraron de mi memoria. Aprendí a respetar y honrar los misterios de la muerte y el más allá, y a valorar la importancia de ayudar a los espíritus a encontrar su camino. Y aunque nunca volví a escuchar aquellas risas infantiles, siempre sentí una presencia protectora en la funeraria, como si los niños me estuvieran agradeciendo desde el otro lado. El tiempo pasó y seguí trabajando en Luz Eterna, cada día más consciente del delgado velo que separa nuestro mundo del de los espíritus. Mi trabajo se convirtió en una misión, no solo de cuidar a los cuerpos de los difuntos, sino también de respetar y entender las historias y energías que dejaban atrás. Sabía que la muerte no era el final, sino una transición a otra forma de existencia, y que, a veces, los muertos necesitan nuestra ayuda para encontrar la paz. A través de mi experiencia, comprendí que la vida y la muerte están intrínsecamente conectadas y que nuestro deber es honrar y respetar ambas. En Luz Eterna, la luz de la vida y la paz eterna de la muerte se entrelazaban, creando un espacio sagrado donde cada alma podía encontrar su lugar y descansar finalmente en paz. La puerta del infierno. Mi nombre es Diego, y he trabajado en la funeraria Descanso Eterno durante casi 10 años. A lo largo de mi carrera, he visto cosas que la mayoría de la gente nunca podría imaginar. El dolor de las familias, la tristeza de las despedidas y, por supuesto, la omnipresencia de la muerte. Sin embargo, nada de lo que había experimentado me preparó para lo que estaba a punto de suceder en nuestro pequeño y aparentemente tranquilo lugar de trabajo. La funeraria se encontraba en una zona residencial de la ciudad, rodeada de casas antiguas y árboles frondosos. Desde su fundación, había sido un lugar respetado por la comunidad, conocido por ofrecer servicios dignos y compasivos. Sin embargo, una serie de eventos inexplicables comenzaron a alterar la paz del lugar. Todo comenzó una noche de otoño, cuando uno de mis compañeros, Javier, notó que la puerta del cuarto de preparación se cerraba y abría sola. Al principio, lo tomamos como una corriente de aire, algo que podía suceder en un edificio antiguo. Pero pronto nos dimos cuenta de que ocurría siempre a la misma hora, las 3 de la mañana. Cada noche, sin falta, la puerta se movía de forma inquietante. Al principio, intentamos ignorarlo. Somos gente pragmática, y no queríamos alarmarnos por algo que podía tener una explicación lógica. Pero las noches pasaban, y la situación no hacía más que empeorar. Empezamos a sentir una extraña energía en la funeraria, como si algo o alguien estuviera observándonos. La temperatura en el cuarto de preparación bajaba inexplicablemente, y un sentimiento de opresión se apoderaba de nosotros cuando trabajábamos allí. Finalmente, decidimos colocar una cámara en el cuarto de preparación para tratar de captar lo que estaba sucediendo. No estábamos seguros de lo que íbamos a encontrar, pero sentíamos que era necesario obtener alguna respuesta. La primera noche, la cámara grabó la puerta moviéndose de manera casi imperceptible. Vimos la grabación juntos, intentando encontrar una explicación racional, pero no había ninguna. Las siguientes noches, la actividad se intensificó. La puerta ya no solo se movía ligeramente, sino que se cerraba de golpe y se abría de par en par. El ruido resonaba en la silenciosa funeraria,
enviando escalofríos por nuestra espina dorsal. Cuando revisamos las grabaciones, vimos algo que nos dejó sin aliento. Una figura oscura, apenas visible, parecía empujar la puerta cada noche. Era como una sombra, una presencia inquietante y aterradora. Nuestras vidas se transformaron en un infierno desde ese momento. Intentamos mantener la calma y seguir con nuestro trabajo, pero el miedo estaba siempre presente. Empezamos a investigar la historia del edificio, buscando cualquier pista que pudiera explicar lo que estaba sucediendo. Descubrimos que la funeraria había sido construida sobre los restos de una antigua casa que había ardido en un incendio décadas atrás. En ese incendio, una familia entera había perdido la vida. Esa información nos dejó helados. Nos preguntamos si la figura oscura podría ser el espíritu de uno de los miembros de esa familia, atrapado en un ciclo de sufrimiento y desesperación. Decidimos hacer algo al respecto. Contactamos a un sacerdote para que bendijera el lugar y realizara una ceremonia de exorcismo, esperando que eso calmara las inquietas almas que pudieran estar presentes. La noche del exorcismo, la funeraria estaba llena de tensión. El sacerdote llegó al anochecer y comenzó a preparar los rituales. Mientras rezaba y rociaba agua bendita por el lugar, sentíamos como la atmósfera se volvía más densa. De repente, la puerta del cuarto de preparación se cerró con un estruendo tan fuerte que todos nos estremecimos. El sacerdote continuó con sus rezos, su voz firme y decidida. Justo a las 3 de la mañana, la figura oscura apareció frente a nosotros, visible a simple vista. Era una sombra humana, con contornos borrosos y ojos vacíos. Se movía lentamente, como flotando en el aire. El sacerdote no se detuvo, y nosotros, temblando, nos mantuvimos a su lado. La figura se detuvo frente a la puerta del cuarto de preparación, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. El sacerdote levantó su crucifijo y, con una voz potente, ordenó a la entidad que se marchara. La figura tembló, como si estuviera siendo atacada por una fuerza invisible. Lentamente, comenzó a desvanecerse hasta que desapareció por completo. La puerta dejó de moverse y la atmósfera en la funeraria cambió instantáneamente. La opresión y el frío desaparecieron y por primera vez en semanas sentimos una paz abrumadora. Agradecimos al sacerdote y nos quedamos un rato más, en silencio, procesando lo que había sucedido. Pensamos que todo había terminado, pero nos equivocábamos. Las semanas siguientes fueron tranquilas, pero algo seguía inquietándome. Empecé a tener pesadillas recurrentes en las que veía la figura oscura una y otra vez. Sentía que intentaba comunicarme algo, pero no podía entender qué. Mis compañeros también comenzaron a reportar sueños extraños y sensaciones de ser observados. Un día, decidí quedarme en la funeraria después del cierre, decidido a confrontar lo que fuera que aún estuviera allí. Me armé de valor y llevé conmigo una cámara para documentar cualquier cosa que pudiera suceder. A las 3 de la mañana, la puerta del cuarto de preparación se movió nuevamente. Sentí una presencia a mi alrededor y el aire se volvió gélido. De repente, la figura oscura apareció frente a mí, más clara que nunca. No era una sombra amorfa, sino la figura de un hombre, con rasgos definidos y una expresión de profundo dolor en su rostro. Intenté hablarle, preguntarle quién era y qué quería. No obtuve respuesta, pero sentí una fuerte oleada de emociones, tristeza, desesperación y una abrumadora sensación de injusticia. De alguna manera, supe que este espíritu no estaba buscando hacernos daño. Estaba atrapado, buscando ayuda para encontrar paz. Recordé la historia de la familia que había muerto en el incendio y me di cuenta de que este espíritu debía ser el padre, que no podía descansar hasta asegurarse de que su familia estaba en paz. Decidí investigar más a fondo sobre el incendio y la familia. Con la ayuda de archivos antiguos y registros municipales, descubrí que la familia se apellidaba López y que el incendio había sido causado por un cortocircuito. Sin embargo, también encontré un detalle inquietante: había rumores de que el incendio no había sido un accidente, sino un acto de venganza por una disputa que el señor López había tenido con un vecino. Con esta nueva información, decidí realizar un segundo ritual, esta vez más enfocado en ayudar al espíritu a encontrar paz y justicia.
Invitamos al sacerdote nuevamente y esta vez también a un médium que pudiera comunicarse con el espíritu. La noche del ritual, la funeraria estaba cargada de una energía intensa. El médium comenzó a invocar al espíritu del señor López y pronto sentimos su presencia. El médium habló con él, asegurándole que su familia estaba en paz y que su sacrificio no había sido en vano. Le prometimos que su historia sería conocida y que su nombre sería recordado con honor. Sentimos una ola de alivio y gratitud emanando del espíritu, y poco a poco su presencia se desvaneció. Desde aquella noche, la puerta del cuarto de preparación no volvió a moverse sola y las extrañas sensaciones en la funeraria desaparecieron. Mis compañeros y yo sentimos una profunda sensación de alivio, sabiendo que habíamos hecho lo correcto. La paz regresó a descanso eterno y el nombre de la familia López fue honrado en nuestra comunidad. A pesar de que las experiencias que vivimos fueron aterradoras y difíciles, nos enseñaron a respetar aún más el misterio de la muerte y la importancia de ayudar a aquellos que no pueden encontrar descanso. Soy Diego, y esta es mi historia. Una historia de terror, de redención y de justicia para aquellos que ya no pueden hablar por sí mismos. Los susurros de la morgue. Mi nombre es Samuel y he trabajado como embalsamador en la funeraria Requiem Eterno durante los últimos 7 años. El trabajo nunca ha sido fácil, pero siempre lo he considerado una profesión necesaria y digna. No es común que la gente quiera hablar de la muerte, y mucho menos de lo que sucede después de que alguien fallece. Mi labor es preparar los cuerpos para su último adiós, una tarea que requiere respeto, precisión y, a veces, un estómago fuerte. Pero lo que viví recientemente cambió para siempre mi perspectiva sobre este trabajo. Todo comenzó una noche de invierno, una de esas noches frías en las que el viento aúlla y la oscuridad parece más densa. La funeraria estaba especialmente tranquila, lo que no era inusual para esa época del año. Teníamos un nuevo cuerpo que preparar, un hombre de unos 50 años llamado Carlos. Había muerto de un infarto fulminante, dejando atrás una familia devastada. Aquella noche estaba solo en la morgue, lo que tampoco era raro. La mayoría de mis colegas prefería trabajar durante el día, así que yo me encargaba de las preparaciones nocturnas. Siempre había encontrado consuelo en la soledad de la noche, pero esa noche algo se sentía diferente desde el momento en que entré en la morgue. Mientras preparaba el cuerpo de Carlos, comencé a escuchar un suave susurro, apenas perceptible, como si alguien estuviera hablando en voz baja desde un rincón oscuro. Pensé que podría ser el viento colándose por alguna rendija, pero el sonido era demasiado constante y específico. Intenté ignorarlo y seguir con mi trabajo, pero los susurros se hicieron más claros y definidos. Samuel. Samuel. Mi nombre. El susurro decía mi nombre. Me quedé helado, incapaz de moverme por unos momentos. Mi primer instinto fue pensar que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Tal vez era el cansancio, tal vez era simplemente mi imaginación. Decidí que lo mejor era terminar el trabajo rápidamente y salir de allí. Mientras continuaba, el susurro se transformó en una serie de palabras más complejas y urgentes. No podía distinguir todo lo que decía, pero capté fragmentos como ayúdame y no estoy en paz. Cada palabra que lograba entender parecía resonar en mi cabeza, aumentando mi inquietud. Finalmente, me detuve y miré alrededor de la morgue. La luz parpadeaba ligeramente, proyectando sombras inquietantes en las paredes. Me acerqué a la mesa donde yacía Carlos y, con una mezcla de miedo y curiosidad, le hablé en voz alta. ¿Carlos? ¿Eres tú? No esperaba una respuesta, y durante unos momentos no la hubo. Pero entonces sentí un escalofrío recorrer mi espalda y el susurro se volvió más claro, como si estuviera justo al lado de mi oído. Encuentra la verdad. Esa frase se repetía una y otra vez, cada vez más insistente. Aterrorizado, terminé de preparar el cuerpo de la manera más rápida y profesional posible. Lo coloqué en su ataúd y lo dejé en la sala de velación, cerrando la puerta detrás de mí con un suspiro de alivio. Pero el miedo y la curiosidad seguían carcomiéndome por dentro.
Al día siguiente, hablé con mis colegas sobre lo que había sucedido. Esperaba que me dijeran que solo había sido mi imaginación, pero sus reacciones fueron sorprendentes. Dos de ellos admitieron haber oído susurros similares en diferentes momentos, pero nunca tan claros como los que yo había experimentado. Decidimos no hablar de ello con los demás para no alarmarlos, pero estaba claro que algo extraño estaba ocurriendo en la funeraria. Esa noche volví a la morgue, decidido a descubrir qué estaba pasando. Traje conmigo una grabadora, esperando capturar alguna evidencia de los susurros. Mientras trabajaba, la encendí y la coloqué en un rincón de la sala. Los susurros comenzaron casi de inmediato, esta vez más claros y más insistentes. Samuel. Encuentra la verdad. No estoy en paz. Sentí un nudo en el estómago, pero traté de mantener la calma y continuar con mi trabajo. Después de varias horas, apagué la grabadora y salí de la morgue, decidido a escuchar la grabación en casa. Esa noche apenas pude dormir, con las palabras "encuentra la verdad" resonando en mi mente. Al día siguiente, revisé la grabación. Mi corazón se aceleró cuando escuché los susurros claramente capturados. Esto no era mi imaginación, algo o alguien estaba tratando de comunicarse conmigo desde el más allá. Decidí investigar más sobre la vida de Carlos. Hablé con su familia y amigos, tratando de encontrar cualquier pista que pudiera explicar los susurros. Descubrí que Carlos había sido un hombre trabajador y dedicado a su familia, pero también supe que en los últimos meses de su vida había estado muy preocupado por algo. Sus amigos mencionaron que había estado investigando un asunto relacionado con su trabajo, algo que parecía haberlo puesto en peligro. Con esta información, decidí profundizar en los registros de Carlos. Conseguí acceso a su oficina y revisé sus documentos. Descubrí que había estado investigando un caso de corrupción en la empresa donde trabajaba. Había encontrado pruebas incriminatorias contra algunos de sus superiores, pero nunca llegó a presentarlas antes de su repentino fallecimiento. Mi corazón latía con fuerza mientras leía los documentos. Estaba claro que Carlos había sido silenciado antes de que pudiera revelar la verdad. Sentí una mezcla de miedo y determinación. Sabía que debía hacer algo al respecto, no solo por Carlos, sino también por su familia, que merecía saber la verdad. Decidí llevar los documentos a la policía. Era un riesgo, pero sentí que era lo correcto. Los oficiales se mostraron escépticos al principio, pero la evidencia era abrumadora. Iniciaron una investigación y, eventualmente, varios altos cargos de la empresa fueron arrestados y acusados de corrupción y otros delitos graves. La noticia de la investigación y los arrestos fue un golpe devastador para la comunidad. La familia de Carlos, aunque conmocionada, estaba agradecida de que la verdad finalmente hubiera salido a la luz. Sentí un alivio inmenso al saber que había cumplido con el último deseo de Carlos. Sin embargo, la historia no termina ahí. Después de que se reveló la verdad, los susurros en la morgue cesaron. La atmósfera en la funeraria volvió a la normalidad, y mis compañeros y yo pudimos trabajar sin miedo. Pero algo dentro de mí había cambiado para siempre. Aprendí que la muerte no siempre significa el final, y que algunos espíritus pueden quedarse atrapados, buscando desesperadamente una manera de comunicar sus últimas verdades. Soy Samuel, y esta es mi historia. Una historia de terror, justicia y el poder inquebrantable de la verdad. Aunque las noches en la morgue nunca serán las mismas, ahora sé que mi trabajo no solo se trata de preparar cuerpos, sino también de escuchar y ayudar a aquellos que, incluso después de la muerte, tienen algo importante que decir. Las risas en la funeraria. Mi nombre es Jorge y trabajo en la funeraria Paz Eterna desde hace más de una década. He visto pasar muchas vidas y he ayudado a innumerables familias a despedirse de sus seres queridos. La muerte, aunque siempre trágica, se ha convertido en una parte rutinaria de mi vida. Sin embargo, hubo un evento que rompió esa rutina y me enfrentó a algo que nunca había esperado experimentar. Todo comenzó en una noche de otoño. La funeraria estaba tranquila, como de costumbre. Habíamos tenido un par de velorios durante el día,
y ahora solo quedábamos unos pocos empleados terminando los preparativos para el siguiente día. La atmósfera era usualmente silenciosa y solemne, pero esa noche algo se sentía diferente. Mientras trabajaba en mi oficina, escuché algo extraño, risas. Eran risas suaves y alegres, claramente las de un niño pequeño. Al principio pensé que estaba imaginando cosas. Era tarde y estaba cansado, pero las risas continuaban. Decidí investigar, preguntándome si algún visitante había traído a un niño a la funeraria, lo cual era bastante inusual a esa hora. Salí de mi oficina y seguí el sonido de las risas por los pasillos. Llegué al salón principal, pero no vi a nadie. Las risas parecían moverse, como si el niño estuviera corriendo por los pasillos. Seguí el sonido hasta la sala de embalsamamiento, donde el sonido cesó abruptamente. La puerta estaba entreabierta y una extraña sensación de inquietud me invadió. Entré en la sala con cautela, esperando encontrar algo que explicara las risas, pero no había nada. Solo el silencio sepulcral de la sala de embalsamamiento y el brillo frío de las luces fluorescentes. Me quedé allí un momento, intentando comprender lo que había oído, pero no encontré ninguna explicación lógica. Finalmente, decidí que debía haber sido el viento o algún otro sonido que mi mente había malinterpretado. Durante las siguientes noches, las risas continuaron. A veces, también oía pequeños pasos, como si un niño estuviera corriendo por los pasillos. No era el único que lo notaba. Algunos de mis compañeros también habían escuchado los mismos sonidos, y todos estábamos empezando a sentirnos inquietos. La funeraria, un lugar ya cargado de emociones, se había vuelto aún más opresiva. Una noche, decidimos revisar las cámaras de seguridad para ver si podíamos encontrar alguna explicación. Nos reunimos en la sala de monitoreo y comenzamos a revisar las grabaciones. Lo que vimos nos dejó helados. En las imágenes de las cámaras de seguridad, podíamos ver claramente a un niño pequeño corriendo por los pasillos. Era un niño de unos 6 o 7 años, con cabello oscuro y una expresión alegre en su rostro. Parecía completamente real, pero sabíamos que no había ningún niño en la funeraria. El niño corría, se detenía para mirar a su alrededor y luego desaparecía en un rincón oscuro del pasillo. No había forma de explicar su presencia. Las cámaras no podían estar equivocadas, y sin embargo, lo que mostraban era imposible. Decidimos investigar más a fondo. Nos pusimos en contacto con la policía local y les mostramos las grabaciones. Al principio, estaban tan perplejos como nosotros, pero luego uno de los oficiales recordó un caso de hace muchos años. Un niño había muerto en un accidente de coche cerca de la funeraria. Su nombre era Miguel, y su muerte había sido una tragedia que había sacudido a toda la comunidad. Miguel había estado jugando cerca de la calle cuando un coche fuera de control lo atropelló. Murió instantáneamente y su cuerpo fue llevado a nuestra funeraria. Sus padres estaban devastados y, según los oficiales, nunca superaron completamente su pérdida. El recuerdo de Miguel quedó grabado en la memoria de todos los que lo conocieron. Con esta información, comprendimos que el niño que veíamos en las grabaciones era el espíritu de Miguel. Parecía que su alma no había encontrado descanso y seguía vagando por la funeraria, el último lugar donde su cuerpo había sido llevado. La revelación fue escalofriante y triste al mismo tiempo. Decidimos que debíamos hacer algo para ayudar a Miguel a encontrar la paz. Nos pusimos en contacto con un sacerdote de la comunidad y le contamos nuestra historia. Él aceptó venir a la funeraria y realizar una ceremonia en honor a Miguel, con la esperanza de que esto pudiera ayudar a su espíritu a descansar. La noche de la ceremonia, nos reunimos todos en la funeraria. Encendimos velas y colocamos una foto de Miguel en un pequeño altar. El sacerdote comenzó a rezar, pidiendo por el alma de Miguel y rogando que encontrara el descanso que merecía. La atmósfera era solemne y cargada de emoción. Mientras el sacerdote rezaba, sentimos un cambio en la atmósfera. El aire se volvió más ligero y una sensación de paz llenó la sala. De repente, las risas y los pasos de Miguel se escucharon una vez más, pero esta vez, en lugar de sentir miedo, sentí una extraña calma. Era como si Miguel estuviera agradeciéndonos por lo que estábamos haciendo. Al final de la ceremonia,
el sacerdote roció agua bendita por toda la funeraria y pronunció una bendición final. Nos quedamos en silencio por unos momentos, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Luego, las risas y los pasos cesaron. Sabíamos que Miguel había encontrado finalmente la paz. Después de esa noche, la funeraria volvió a su habitual tranquilidad. Ya no se oían risas ni pasos de niños, y la atmósfera se sentía más ligera. Sin embargo, el recuerdo de Miguel permanecía con nosotros. Habíamos aprendido una lección importante sobre la vida y la muerte, y sobre la importancia de encontrar paz incluso después de la tragedia. Soy Jorge, y esta es mi historia. Una historia de terror, de tristeza y de redención. Aunque mi trabajo me enfrenta a la muerte todos los días, nunca olvidaré a Miguel y las risas que llenaron la funeraria. Me enseñó que, incluso en la muerte, los lazos con los vivos pueden ser fuertes y significativos, y que a veces, un simple acto de bondad puede hacer toda la diferencia. Las huellas mojadas. Mi nombre es Abelardo y trabajo en la funeraria El Descanso desde hace más de 15 años. A lo largo de mi carrera, he visto de todo, desde tragedias familiares hasta muertes inesperadas. Pero nada me había preparado para lo que ocurrió hace unos meses. Este evento no solo desafió mi entendimiento de la muerte, sino que también me dejó marcado para siempre. Todo comenzó una noche de verano, después de un día especialmente largo y agotador. Habíamos recibido varios cuerpos y teníamos que prepararlos para sus respectivos velorios. Entre ellos, uno en particular llamó mi atención. Era el cuerpo de un hombre joven que había muerto ahogado en un accidente de navegación. Sus familiares estaban destrozados y el ambiente era aún más sombrío de lo habitual. Esa noche, me quedé solo en la funeraria para terminar de preparar su cuerpo. La sala de preparación, ubicada en el sótano, es un lugar frío y estéril, con paredes de azulejos blancos y luces fluorescentes que proyectan sombras inquietantes. El aire acondicionado mantenía la habitación a una temperatura baja, lo que solo aumentaba la sensación de desolación. Mientras trabajaba en el cuerpo del joven ahogado, no pude evitar sentir una extraña inquietud. Había algo en sus ojos abiertos, una especie de desesperación congelada en su expresión que me hacía sentir incómodo. Después de un rato, logré cerrar sus ojos y continué con el embalsamamiento, tratando de mantener mi mente en la tarea. Finalmente, terminé mi trabajo y limpié la sala. Apagué las luces y cerré la puerta detrás de mí, sintiendo un alivio al dejar atrás la fría sala de preparación. Subí al piso principal y salí de la funeraria, asegurándome de cerrar con llave como de costumbre. A la mañana siguiente, llegué temprano para abrir la funeraria y prepararla para el día. Al entrar, noté algo extraño en el aire, una sensación de humedad que no debería estar allí. Al acercarme a la sala de preparación, vi algo que me hizo detenerme en seco, huellas mojadas en el suelo. Las huellas parecían provenir de la sala de preparación y se extendían por el pasillo hasta desaparecer cerca de la entrada principal. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras trataba de encontrar una explicación lógica. Tal vez alguien había entrado durante la noche, aunque eso parecía imposible. La puerta estaba cerrada con llave y las alarmas de seguridad no habían sido activadas. Decidí revisar las cámaras de seguridad para ver si podía encontrar alguna pista. En la sala de monitoreo, retrocedí las grabaciones hasta la noche anterior. Lo que vi me dejó helado. Las cámaras mostraban claramente las huellas apareciendo en el suelo, una tras otra, como si alguien invisible estuviera caminando por el pasillo. No había nadie en las imágenes, solo las huellas mojadas apareciendo mágicamente en el suelo. Mi mente se negaba a aceptar lo que estaba viendo. Intenté racionalizarlo, buscar una explicación lógica, pero no había ninguna. Las huellas pertenecían al hombre joven que había preparado la noche anterior. Su muerte por ahogamiento y las huellas mojadas estaban inextricablemente conectadas. Decidí no contarle a nadie lo que había visto, al menos por el momento. No quería alarmar a mis compañeros ni a las familias que venían a despedirse de sus seres queridos. Pero a lo largo de las siguientes noches, las huellas mojadas aparecieron una y otra vez.
siempre en el mismo patrón, siempre provenientes de la sala de preparación. Una noche, después de cerrar la funeraria, decidí quedarme y esperar. Quería enfrentar lo que sea que estuviera causando estas manifestaciones. Me armé de valor y me dirigí a la sala de preparación, con una linterna en mano y mi corazón latiendo a 1000 por hora. Me senté en una silla frente a la puerta, esperando en la oscuridad. Pasaron las horas y el silencio se volvió opresivo. La linterna proyectaba sombras en las paredes que parecían moverse con vida propia. Justo cuando empezaba a pensar que todo había sido producto de mi imaginación, escuché el goteo de agua. Era un sonido suave pero constante, y parecía provenir de la sala de preparación. Me levanté lentamente y abrí la puerta. La linterna iluminó la sala vacía, pero el sonido del agua continuaba. Avancé con cautela y, al dirigir la luz hacia el suelo, vi cómo comenzaban a aparecer las huellas mojadas, una tras otra, avanzando hacia mí. No había nadie, pero las huellas continuaban formándose. El miedo se apoderó de mí y retrocedí, casi tropezando con mis propios pies. Fue entonces cuando vi su rostro, reflejado en la ventana de la sala de preparación. Era el joven que había muerto ahogado. Su expresión era una mezcla de tristeza y desesperación, como si estuviera atrapado en un tormento eterno. Corrí fuera de la sala y subí las escaleras, mi mente nublada por el terror. Sabía que debía hacer algo, que no podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. Al día siguiente, hablé con mis compañeros y les conté todo. Aunque al principio se mostraron escépticos, las grabaciones de las cámaras de seguridad y las huellas mojadas eran pruebas irrefutables. Decidimos contactar a un sacerdote para que realizara una ceremonia de exorcismo en la funeraria. Queríamos ayudar al joven a encontrar la paz que claramente no había encontrado en vida. El sacerdote aceptó venir esa misma noche y realizar el ritual. Nos reunimos en la sala de preparación, con el sacerdote liderando la ceremonia. Rezó y bendijo el lugar con agua bendita, pidiendo por el descanso del alma del joven. Durante el ritual, sentimos una presencia fría en la sala y las luces parpadearon varias veces. Las huellas mojadas aparecieron una vez más, pero esta vez se detuvieron justo frente al altar improvisado que habíamos creado. El sacerdote continuó rezando, y de repente sentimos una ráfaga de aire frío recorrer la sala. Las huellas comenzaron a desvanecerse lentamente y la atmósfera se volvió más ligera. La presencia del joven pareció disiparse, como si finalmente hubiera encontrado la paz. Después de la ceremonia, las huellas mojadas no volvieron a aparecer. La funeraria recuperó su tranquilidad habitual, y aunque el recuerdo de esos eventos todavía me persigue, sé que hicimos lo correcto. Ayudamos a un alma perdida a encontrar su descanso. Mi nombre es Abelardo, y esta es mi historia. Una historia de terror, de misterio y de redención. Aunque trabajo en un lugar donde la muerte es una constante, nunca olvidaré las huellas mojadas y el joven que buscaba desesperadamente la paz. Me enseñó que, incluso después de la muerte, algunos necesitan nuestra ayuda para encontrar su camino hacia la tranquilidad eterna.